El Señor les sea bendiciendo. Hoy día seguimos con el estudio y entramos al capítulo 5. Vamos a entrar al capítulo 5 y viene muy interesante. Hubiese hecho capítulo 5 y 6, pero vamos a hacer solamente el capítulo 5 para no alargarme mucho porque hago dos y me alargo mucho. Quizá algunos ven, después ya se aburren de estudiar, ¿no? Me dejan hasta ahí nomás. No, pero vamos a hacer el capítulo 5, que es cortísimo, 19 versículos, y de ahí vamos a seguir adelante. ¿Va? Oramos al Señor. Te bendecimos, Dios, te honramos, te exaltamos, te glorificamos. En este instante, al leer tu palabra, pedimos tu gracia, tu dirección. Bendícenos a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, capítulo 5. Nehemías se enfrenta a la opresión. Está todo marchando bien, pero ya empiezan también, entre medio de todo esto, las dificultades. Y son dificultades increíbles que también Nehemías ahora tiene que arreglar. Venía con una proyección, la reedificación de la muralla. Ese era su fin, pero ahora se está encontrando con otros detalles bien importantes. Y empieza la palabra del Señor a decirnos, y sí. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. 2. Que habían quien decía, nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Préstamo. Había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Empeño. Había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestra tierra y sobre nuestra viña. Es como una hipoteca esto, ¿eh? Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. He aquí nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Aquí relatan 3 puntos, 3 cosas que los nobles o de mejor posición se están aprovechando de los más pobres, ¿ya? Y ellos toman como siervo, aquí en la situación como bien rara, yo no tenía como riqueza o oro como para pagar quizás por el trigo o por el trabajo o por las semillas para plantar. Entonces yo pasaba a mis hijos que a ellos les sirvieran por tanto tiempo, pero yo me iba encalillando y ya después ya no los podía rescatar. Es decir, mis hijos trabajaban como siervos, pero hasta eran ciertos años, pero como no podía cancelar, ellos ya estaban quedando casi de por vida como siervos por causa de que de los padres o de no morir de hambre en ese sentido. Entonces era como bien especial en lo que estaba pasando. ¿Qué pasó con Nehemías? 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos a una gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Qué le dijo él? Nosotros, está hablando de Nehemías, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Ah?
Es decir, darle la libertad para que vuelvan de nuevo a Jerusalén. Y vosotros, a los judíos, a los nobles y a los oficiales, y vosotros vendís aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y serán vendidos a nosotros. Es decir, lo que lo otro le costó rescatarlo, estos vienen y lo toman también como siervos. Y dice, y callaron, pero no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados le hemos prestado dinero y grano, quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos. ¿Quién lo dijeron? ¿Quién fueron los que dijeron esto? Los nobles y los oficiales. Lo devolveremos y nada le demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mis vestidos y dije, por si no lo querían hacer, así sacuda Dios su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. ¿Qué significa? Así sea. Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. Ese amén es peligroso. Porque el amén lo está diciendo el pueblo, pero también lo están diciendo los oficiales, ¿no? Y los nobles que está pidiéndole Nehemías. Al hecho de... está mostrando esa sacudida. Y ellos dicen, así sea el que no obedeciere. Y ellos dicen, amén. Pero si alguno dice, no, si era por decir nomás, iba a ser sacudido. Porque ese amén Dios lo escuchó. No era un amén cualquiera, no. Dios había escuchado esa palabra. Entonces, había que tener mucho cuidado y había que ser responsable con lo que se decía. Bien, vamos ya a la ayuda. Me dice, el 5 tiene una ayuda bien especial arriba. Que voy a ir a los cuadraditos que tiene esta plenitud. 5.1. Es el 6, claro, dándome otra vez. 6, 5, 1. Bien, acción a que Nehemías invita. Líderes, reprobar a aquellos que ignoran el bienestar de otros. No es bueno. Líderes, reprobar a aquellos que ignoran el bienestar de otros. Es complicado. Pueden llegar personas a la iglesia, podemos tener gente en la iglesia y que ellos solamente ven para ellos y le ponen el pie encima a los demás. Es un gran problema en ese sentido. Como cristianos, como hermanos, no están actuando bien delante del Señor, no están actuando como hijos de Dios. Y me marca la acción a que invita Nehemías. Dice, líderes, reprobar a aquellos que ignoran el bienestar de otros, persiguiendo en cambio su propio bienestar. Defender la causa de los pobres y necesitados. Líderes, reprobar a aquellos que ignoran el bienestar de otros, persiguiendo en cambio su propio bienestar. Defender la causa de los pobres y de los necesitados. En la final lo que hace Nehemías, ¿ya?
en lo que hace Nehemías. Me marca un resumen del 5 al 13, los versículos del 1 al 13. Dice, una crisis económica se había desatado antes del arribo de Nehemías. Antes del arribo de Nehemías ya estaba la escoba. No es que cuando llegó Nehemías se echó a perder la cosa, no. Antes de que llegara Nehemías ya estaban mal las cosas económicamente. Y esto se había desatado una crisis económica antes del arribo de Nehemías. Acordemos que llegaron muchos pobres, pero quizás dentro de estos pobres también llegaron algunos nobles, algunos bien acomodados y algunos quizás no tan acomodados, pero que sí se aprovecharon más de los pobres. Aquí algunos no tenían quizás nada, pero como eran astutos, sagaces, también supieron aprovecharse y tomar, y de esa manera malamente crecieron a la mala. Tuvieron riquezas a la mala. Entonces había una crisis económica. La hambruna, junto con la exigencia del pago del impuesto, había llevado a muchas familias a la ruina. La presencia de Nehemías fortaleció la disposición de clamar por justicia. Estaban viendo a alguien que era recto, a alguien que era de parte del Señor. Llega un Nehemías, y especial en Nehemías, porque llega de parte del rey. Pero no llega, este Nehemías no llega mucho en favor del rey, llega más en favor del pueblo de Dios. Llega más por amor y pasión de Dios, más por amor a Jerusalén. Llega ahí Nehemías. Y cuando el pueblo ve a este Nehemías, que es un apasionado por su pueblo, es un apasionado por Dios, encuentran que en Nehemías pueden encontrar a alguien políticamente bueno. Bueno que sigue el consejo del Señor. Bueno que sigue la obediencia hacia Dios. Y quizás no es como los otros. Y lo que marca que fueron a hablar, que se presentaron delante de Nehemías. Se están reconstruyendo, sí, se están reconstruyendo, pero Nehemías, tenemos un problema. Y Nehemías no escuchó a los nobles y a los ricos, a los oficiales, no. Escuchó la voz de los que estaban afligidos. Entonces, la hambruna junto con la exigencia del pago de impuestos había llevado a muchas familias a la ruina. La presencia de Nehemías fortaleció la disposición de clamar por justicia. Los pobres habían encontrado a un campeón para defender su causa. Aquí dijeron, aquí hay alguien que sí nos va a escuchar, hay alguien que sí puede hacer algo, un campeón. Se da cuenta que el mundo se puede llenar de sinvergüenza, pero cuando aparece un campeón, queda marcado en la historia, y Nehemías quedó marcado en la historia. Entonces, los pobres habían encontrado a un campeón para defender su causa. Un extremadamente enojado Nehemías se dispuso a enmendar los abusos, lo cual dio lugar a la reforma de la política económica. Entonces, ¿qué hace este Nehemías? Empezó a enmendar los abusos, lo cual dio lugar a la reforma de la política económica y a la rectificación de los errores del pasado. Aquí se van a empezar a hacer bien las cosas. Y con la autoridad, podían haber dicho, oye, pero si tú recién venís llegando, ¿qué sabes? Tú no sabes nada acá, después luego te vas a ir. No, obedecieron a Nehemías, porque había una cosa bien especial. La mano de Dios estaba sobre Nehemías. La mano de Dios estaba sobre Nehemías. ¿Se acuerdan cuando a veces sacude su ropa? Es que lo ven, aparte de alguien que trabaja como quizá en la parte de organización, es preciso, es correcto, no necesita coimas, nada, no es influenciado. Dios respalda su vida, Dios respalda su obra, Dios respalda sus hechos. Entonces había que temerle a Nehemías, había que temerle.
¿ya? Se forma bien especial esos versículos. Voy a ir a la otra ayuda, que leí solamente hasta el versículo 3. Es el capítulo 5. Yo me estaba tirando para el otro lado, ¿eh? Dice en la ayuda acá, del versículo 1, aunque las mujeres se mantenían habitualmente en el segundo plano, se menciona específicamente en esta protesta los problemas económicos de escasez de alimentos y duros impuestos eran abrumadores. Este hecho se debía quizás al gran estrés que sufría al tener que mantener hogares y tierra mientras los maridos trabajaban y dormían en Jerusalén. Es posible que la situación fuese tan desesperada que tuviesen que vender como esclavos a sus propios hijos, especialmente las hijas. Esos tiempos tan injustos exigían justicia, provocaron el clamor de las mujeres. A ver si... Claro, porque ahora hubo un gran clamor del pueblo y de quién y de sus mujeres. Lo que reclamaba simplemente los que tenían mayor voz y voto eran los hombres, pero aquí aparecen las mujeres. Y se escucha, Nehemías escucha aquel clamor y se arma, no quedó sordo. Él empieza a trabajar y empieza a arreglar la situación. Vamos a ver del 3 al 5, los versículos 3 al 5. El pueblo pagaba impuesto al rey, al satrapaz de la provincia, al gobernador local y un diezmo para el templo. Esta gran carga obligó a algunos a entregar o hipotecar sus tierras y asimismo a otros judíos que eran duros y estrictos. Las cuidadosas pautas de la ley levítica se violaron claramente durante esa época. El versículo 10. Cuando se dio cuenta de su propia participación en estos actos inmorales, Nehemías no trató de ocultarlo o de poner excusa. Confiesa que presté dinero, pero nada indica que participase en la esclavitud por deudas. Insistió en la necesidad de revertir inmediatamente la situación en lugar de esperar hasta el año de remisión. No permitió que la opresión desde dentro proveyese un punto de apoyo a la oposición exterior. Una vez más demostró su liderazgo en su disposición a admitir un error y a cambiar. Es decir, podríamos, aquí viene la otra parte, armamos los muros para que los enemigos no nos destruyesen, pero podemos destruirnos adentro. Estratégica la situación, se da cuenta, ¿no? Nos preocupamos de lo que hacen lo que están haciendo mal allá afuera, así que no queremos involucrarnos con ellos. Levantemos un muro, separémonos del pecado, pero el problema es que acá adentro se están haciendo malas cosas y el pecado quizá está abundando más que allá afuera. Entonces Nehemías dice, no, hay que arreglar, porque si no, eso va a dar lugar que los enemigos no destruyan y aún nosotros mismos podemos destruirnos. Nosotros mismos podemos destruirnos. El versículo 11, la centésima parte del dinero cobrado era un interés del 1% mensual o 12 anual, más o menos. Y el versículo 14, no, hasta el 11 yo llegué. Claro, ahora vamos a hablar de la otra parte, que es la generosidad de Nehemías. Dice, versículo 14, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años. 12 años tuvo Nehemías con ellos. Ni yo, ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero
Aquí está hablando de los errores pasados. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, ¿qué hicieron? Abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan, por el vino, más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa de qué? Del temor de Dios. Ellos lo hicieron, pero yo no lo voy a hacer. Y es tan increíble, ¿ah? Hasta los criados se enseñoreaban del pueblo, mandaban los criados, ¿ah? Tenían quizá más autoridad que el mismo patrón. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. Nada, no está hablando de grandes comidas. ¿Para cuánto? Para ellos y sus criados más 150. También eran preparadas para mí aves, y cada día vino, y cada 10 días vino ya. Y cada 10 días vino en toda abundancia, no todos los días, cada 10 días. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, de todo lo que hice por este pueblo. Acuérdate, ¿eh? De la ayuda de marca del 14 al 19, en la plenitud, Nehemías era un hombre que predicaba con el ejemplo. El sacrificio personal era una premisa del liderazgo moral. El sacrificio personal es una primicia del liderazgo moral, como muestra Nehemías. Los gobernadores que le presidieron vivían espléndidamente a costa del pueblo, pero Nehemías rehusó hacer tal cosa. Creía firmemente en que el mal recibiría castigo, y su oración aquí y en otros lugares lo demuestra. El mal recibiría castigo, la mala organización, el aprovechamiento, el pasarse de las líneas trae mal castigo, trae consecuencias y Dios la va a pagar. Es como lo que la palabra del Señor dice: lo que sembramos, cosechamos, ¿cierto? Lo que sembramos, cosechamos. Tiene uno de sus cuadritos, ¿verdad?, que enseña Nehemías en el 6, y este es el 5:15. Dice: líderes, no os coloquéis por encima de los demás. Líderes, no os coloquéis por encima de los demás. No os coloquéis por encima de los demás. Dios te ha colocado en un puesto, no es para pisotearlo, es para servir. Eso lo enseñó el maestro, es para servir. No que cuando llegue el pastor, párense, todos tienen que levantarse porque llegó el pastor. Todo en silencio hasta que el pastor esté. No es para uno ser venerado. No, el pastor vino, el pastor de los pastores, que Jesús nos vino a enseñar a servir, no a ser venerados, no. Y nos muestra que esta es su obra y esto es suyo. Entonces, aunque todo lo hubiésemos hecho, dice la palabra, siervos inútiles somos. Y lo único que tenemos que aprender es servir a Dios de todo nuestro corazón. La otra ayuda me habla, la otra Biblia me dice del versículo 14, Nehemías fue gobernador de Jerusalén durante 12 años. Después volvió a la corte persa. Más adelante regresó a la ciudad por segunda vez.
Se desconoce la duración de esta estancia. Cuando se devuelve la segunda vez, no se sabe hasta qué tiempo él quedó. El 17, versículo 17, la decisión de Nehemías de no grabar al pueblo por su asignación de comida no tenía precedentes en el imperio persa y demostró que él buscaba verdaderamente el bien de los hijos de Israel. La comida del rey o el pan del rey no era que tenían que llegar de allá de Persia con el pan, que demoraban un mes, imagínense cómo llegaba con el pan. Era que el pueblo tenía que alimentar bien a la corte del rey, y en esa corte, o aquellos que estaban representando al rey, era Nehemías, y eso significaba un mayor sacrificio del pueblo a la atención de la mesa. Pero Nehemías no lo exigió, ¿ya? No lo vio, era como agravar la crisis que tenía el pueblo. No quiso que citese, no quiso, significaba quizás más impuestos para el propio pueblo, pero no lo quiso. El Señor le bendiga. Este ha sido el capítulo 5. Interesante y hermoso, capítulo 5. Señor les sea bendecido. Gracias.